¿Y si te dijera que el hombre más respetado de la sala fue alguna vez el más humillado de la acera? Que la persona que hoy inspira a cientos de jóvenes escuchó, en voz alta, frente a todos, que no merecía una segunda oportunidad. Existe una mentira que el mundo repite tanto que la mayoría de las personas termina creyéndola, la de que ciertos errores son permanentes, que ciertas marcas no se borran, que algunas puertas, una vez cerradas, ya no se abren para ti. Pero ¿y si el error no fuera el fin de la historia, sino exactamente el punto donde comienza la historia más importante? Lo que estás a punto de ver no es un cuento de superación bonito y ordenado, es la historia real de un hombre que salió de prisión con una bolsa de plástico, durmió en la acera, fue humillado en público. Lo perdió todo 2 veces, y aún así construyó algo que ningún sistema pudo confiscarle. Antes de continuar, comenta aquí abajo, ¿crees que una persona puede realmente empezar de cero, o piensas que el pasado siempre cobra su precio? Quiero leer tu opinión. Y si este tipo de contenido tiene sentido para ti, deja el like ahora y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves el trabajo, el nuevo comienzo y tu propia capacidad de darle la vuelta a la situación. Era 1998, y la Ciudad de México respiraba esa mezcla pesada de humo, ruido e indiferencia que solo las grandes ciudades saben tener. Miguel tenía 28 años, una bolsa de plástico en la mano y 4 años de prisión a sus espaldas, 4 años que nadie pide vivir, pero que cambian a cualquier persona por dentro. Cruzó la puerta de hierro sin mirar atrás, no por arrogancia, sino porque ya sabía que el pasado no caminaría con él si no lo dejaba. La segunda oportunidad no estaba detrás de ese muro. Estaba en la acera de adelante. Y él iba a buscarla como podía, con las manos vacías y la cabeza llena de decisión. El albergue estaba lleno. Sin habitación, sin explicación, sin disculpa, solo una puerta cerrada en la cara de un hombre que ya había visto demasiadas puertas cerrarse así. Miguel miró la calle, eligió un pedazo de acera y se sentó, no con desesperación, sino con esa calma extraña de quien acaba de perderlo todo y, exactamente por eso, ya no tiene nada más que perder. En la bolsa, además de una muda de ropa gastada, estaba el cuaderno, arrugado, garabateado, lleno de frases que había escrito en la celda cuando el silencio pesaba demasiado. Ese cuaderno era el único bien que el sistema no había podido confiscarle. Era pequeño, deteriorado, pero valía más que cualquier cosa que el mundo de afuera pudiera ofrecer en ese momento. Tumbado en la acera, con el cielo de la Ciudad de México como único techo, Miguel abrió esas páginas con cuidado, casi con reverencia. Cada frase era un pedazo de superación escrito en la oscuridad, pensamientos de quien no sabía si tendría una segunda oportunidad, pero decidió prepararse para ella de todas formas. La historia de Miguel no comienza con un gran giro, no comienza con un discurso inspirador ni con un mentor rico apareciendo de la nada. Comienza de la forma más honesta posible, con un hombre solo, en un suelo frío, decidiendo que nunca más dejaría que el sistema escribiera su destino. Esa decisión, simple y silenciosa, costó 4 años de vida y un orgullo destrozado. Pero fue de ella que nació todo lo que vendría después. Hay algo que nadie cuenta sobre la salida de prisión, la parte más difícil no es lo que pasa adentro, es el vacío que existe del lado de afuera. La familia que no sabe cómo mirarte, el vecino que susurra, el empleador que sonríe hasta ver los antecedentes. Miguel sabía que cada puerta que tocara cargaría el peso de ese historial, que cada presentación sería seguida de un silencio incómodo. Y aún así, esa noche, tomó el cuaderno y escribió una frase que se convertiría en su brújula a partir de entonces: nunca más dejar que el sistema decida mi futuro, reconstruir con mis propias manos. No era un sueño vago, no era romanticismo barato. Era una promesa dura, hecha para sí mismo, sin público, sin aplausos, solo él y la palabra dignidad intentando encontrar un lugar en el mundo. La acera era incómoda, el frío cortaba y el ruido de la ciudad no dejaba dormir bien, pero Miguel durmió. Durmió con ese agotamiento de quien finalmente dejó de luchar contra su propio peso y decidió simplemente descansar antes de la próxima batalla. Y cuando despertó, el sol estaba saliendo y el mercado popular alrededor ya hervía, vendedores gritando, niños corriendo, el olor a pan y café mezclado con gasolina.
Para cualquier otro, sería un día más en una ciudad agitada. Para él, era el primer día de una vida que aún necesitaba ser inventada desde cero, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. El nuevo comienzo no tenía ceremonia, no tenía confeti, solo tenía a un hombre de pie, mirando el movimiento de la calle y pensando en el siguiente paso. En ese instante, mirando despertar el mercado, Miguel aún no sabía cómo terminaría la historia. No sabía que esa acera sería el punto de partida de una de las trayectorias de superación más extraordinarias que una persona puede vivir. Pero había algo dentro de él, una llama pequeña, casi apagada, pero terca, que le decía que el error no era el fin, que los antecedentes sucios no eran una condena de muerte, que la dignidad podía reconstruirse incluso cuando todo el mundo dudaba. Y es exactamente ahí donde comienza la parte más interesante de esta historia, porque lo que viene a continuación te mostrará que el mayor obstáculo de Miguel no era el sistema, no era la sociedad, no eran sus antecedentes. Era algo mucho más cercano, y mucho más difícil de enfrentar que cualquier puerta cerrada. El sol todavía estaba bajo cuando Miguel se levantó de la acera, dobló el cuaderno con cuidado y lo metió en la bolsa. El mercado popular ya respiraba fuerte, puestos abriéndose, carretillas pasando, el olor de fruta madura mezclado con aceite de motor. Observó todo aquello con los ojos de quien acaba de salir de un lugar donde el tiempo se detenía y ahora necesitaba entender el ritmo de un mundo que no lo esperó. No tenía un plan elaborado, no tenía contactos, no tenía dinero guardado esperando en un banco. Solo tenía los ojos abiertos y una frase que un recluso mayor repetía en la celda como si fuera una oración: nadie te devuelve el tiempo, pero nadie tampoco puede quitarte lo que aprendes. Miguel decidió que iba a aprender todo lo que pudiera, y rápido. La primera semana fue una secuencia de puertas cerradas que habrían hecho desistir a cualquiera en el segundo día. Llamó a talleres mecánicos, depósitos de carga, puestos de feria, pequeñas tiendas del barrio, cualquier lugar que pareciera necesitar un par de manos dispuestas a trabajar. Al principio, las conversaciones iban bien, era educado, miraba a los ojos, hablaba con firmeza. Pero cuando llegaba la hora del registro, la ficha, el documento, el silencio cambiaba de temperatura. Algunos desviaban la mirada, otros inventaban excusas en el momento, y estaba ese tipo más cruel que decía de frente: aquí no hay lugar para ese perfil. Perfil. Como si 4 años de prisión fueran una característica permanente, como una cicatriz tatuada en la frente que todos veían antes que el rostro. Fue en una mañana de rechazo tras rechazo que Miguel se detuvo frente a un puesto de reparación de zapatos apretujado entre 2 puestos de ropa usada. El dueño, un hombre de unos 60 años llamado Don Armando, trabajaba encorvado sobre un par de botas con la concentración de un artista. Miguel no pidió trabajo de inmediato, se quedó parado observando, hasta que Don Armando levantó la cabeza y preguntó sin rodeos: ¿quieres aprender o solo quieres dinero? Miguel respondió que quería los dos, pero que podía empezar por el aprendizaje. Don Armando soltó una risa corta, señaló un banco de madera a su lado y dijo: siéntate. Sin contrato, sin registro de antecedentes penales. Solo un hombre dándole una oportunidad a otro hombre, de la forma más simple y más rara del mundo. Trabajar con Don Armando era diferente a todo lo que Miguel había imaginado. No era sobre zapatos, era sobre gente. Empezó a darse cuenta de que cada par que llegaba a reparar cargaba una urgencia invisible: la mujer que necesitaba los tacones para la entrevista de trabajo al día siguiente, el señor que quería los zapatos del hijo reparados antes del velorio, el adolescente que tenía la zapatilla rota y no quería que sus amigos lo vieran. Las personas no pagaban por el cuero remendado, pagaban para no avergonzarse. Ese descubrimiento llegó hondo en Miguel, porque él conocía muy bien esa sensación. Conocía el peso de necesitar algo y no tener el valor de pedirlo. Y fue allí, en un banco de madera junto a un puesto de la acera, que empezó a entender una de las verdades más valiosas sobre el trabajo: quien ve el dolor del otro antes que el producto, siempre va un paso adelante. El cuaderno volvió a usarse, pero ahora ya no era para frases sueltas de desahogo. Era para observaciones, ideas, patrones que iba notando en el comportamiento de las personas. Anotaba lo que los clientes decían, lo que no decían, lo que pedían con vergüenza, lo que elogiaban sin darse cuenta.
Había una inteligencia naciendo allí, no la inteligencia de los libros o de los cursos, sino esa inteligencia de calle que solo se desarrolla cuando la persona aprende a prestar verdadera atención a lo que la rodea. Miguel estaba construyendo, sin saber aún el nombre de eso, una habilidad que pocos tienen, la capacidad de leer a las personas. Y esa habilidad, que parecía pequeña en esa acera polvorienta, sería la base de todo lo que construiría más adelante. Pero la vida tiene una manera cruel de poner a prueba exactamente cuando la persona empieza a encontrar su camino. Cuando todo parecía estar encajando, el trabajo, la rutina, el aprendizaje, la primera sensación real de dignidad en años, algo sucedió que arrojó a Miguel de vuelta al punto de partida. No fue una elección suya, no fue un error, no fue consecuencia del pasado. Fue simplemente el mundo siendo el mundo, impredecible, sin aviso, sin piedad. Y fue en esa caída que Miguel descubrió de que estaba realmente hecho, porque solo cuando el suelo desaparece debajo de los pies uno descubre si realmente aprendió a equilibrarse. Casi un año había pasado desde aquella primera mañana en el banco de madera junto a don Armando. Un año que, por fuera, parecía simple: reparar suelas, cambiar cordones, limpiar cuero, atender clientes. Pero por dentro, era un año de una escuela que ninguna universidad ofrece en su currículo. Miguel había aprendido a trabajar con las manos, sí, pero más que eso, había aprendido a trabajar con los ojos. Ese tipo de observación atenta que transforma cualquier interacción común en una clase sobre comportamiento humano. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, y en los intervalos abría el cuaderno y registraba todo. No porque alguien se lo mandara. Porque había descubierto que prestar atención era el único capital que nadie podía confiscarle a quien no tiene nada. Y él no tenía nada, así que prestaba atención en todo. Lo que más sorprendía a Miguel era la riqueza de las historias que llegaban a ese puesto cada día. Un par de zapatos no es solo un par de zapatos, es el objeto que acompañó a alguien en un momento importante, que carga polvo de lugares visitados, suela desgastada de kilómetros recorridos. Rasguño de una caída que la persona prefirió olvidar. Aprendió a hacer preguntas simples, del tipo que abre conversación sin parecer invasivo: «Este tiene historia, ¿verdad?». Y las personas se derretían. Contaban todo. La entrevista de trabajo mañana temprano, el velorio del padre de esta mañana, el reencuentro con el hijo que no veía hacía 3 años. Cada cliente era un universo entero comprimido en una solicitud de reparación. Y Miguel escuchaba con una atención que la mayoría de las personas reserva solo para sí misma, lo que hacía que los clientes salieran del puesto con la extraña sensación de haber sido verdaderamente vistos. El cuaderno fue engordando. Páginas que antes tenían frases cortas y amargas de quien estaba preso empezaron a llenarse de observaciones detalladas, bocetos de ideas, preguntas que se hacía a sí mismo a altas horas de la noche. ¿Por qué a las personas les importa más la apariencia del zapato que la comodidad? ¿Qué hace que alguien confíe en un prestador de servicios que nunca ha visto? ¿Cómo transformar vergüenza en solución? Eran preguntas que parecían demasiado filosóficas para un puesto de calzado, pero que en realidad eran la semilla de un pensamiento emprendedor genuino naciendo en una persona que nunca había tenido condiciones de desarrollarlo antes. Miguel aún no sabía qué haría con todo eso. Pero sabía, con una certeza que no necesitaba explicación, que estaba acumulando algo precioso. Estaba acumulando visión. Don Armando, en todo ese tiempo, enseñaba más con el ejemplo que con las palabras. Era un hombre de pocas frases, pero cada frase cabía en un cuadro. Cierta vez, cuando un cliente se quejó del precio de una reparación sencilla y se fue del puesto refunfuñando, Miguel se indignó: el trabajo había sido impecable, el precio era justo. Don Armando simplemente se encogió de hombros y dijo: no estaba reclamando del precio. Tenía vergüenza de no poder pagar más. Miguel quedó en silencio por un largo tiempo después de eso. Esa frase abrió una ventana que él no sabía que existía. Las personas rara vez dicen lo que sienten de verdad, dicen lo que es más fácil de decir. Y quien aprende a escuchar lo que no fue dicho, tiene una ventaja silenciosa sobre todos los que lo rodean. Fue en una tarde común, mientras lijaba el tacón de una sandalia, que Miguel escribió en el cuaderno una frase que él mismo se sorprendió al releer después.
Tengo ojos para ver lo que los demás tienen vergüenza de admitir que necesitan. No era arrogancia, era reconocimiento. Había desarrollado, en ese año de acera y conversación, una sensibilidad rara para identificar la necesidad real detrás del pedido aparente. Y eso, intuía, valía mucho más que cualquier habilidad técnica que pudiera aprender en un curso. El problema es que el mundo no estaba preparado para reconocer ese valor viniendo de un expresidiario con antecedentes y cuaderno arrugado. Pero Miguel estaba empezando a entender que quizás su trabajo no era convencer al mundo, sino probar, un día a la vez, que era más que la etiqueta que cargaba. La sensación de pertenencia que había construido en ese rincón de acera era frágil, como toda cosa buena que nace en suelo incierto. Y como si el destino necesitara poner a prueba una vez más la resistencia de ese hombre, algo sucedió que nadie esperaba, ni don Armando, ni Miguel, ni los clientes que volvían cada semana. El puesto que se había convertido en hogar, escuela y esperanza al mismo tiempo, de repente dejó de existir. Y con él, se fue mucho más que un trabajo. La noticia llegó un martes por la mañana, sin drama, sin aviso, don Armando no abrió el puesto. Miguel esperó afuera por casi una hora, pensando que era un retraso, que era el tráfico, que era cualquier cosa menos lo que realmente era. Cuando la hija de don Armando apareció en su lugar, con el rostro cerrado y los ojos enrojecidos, Miguel entendió antes de que ella hablara. El corazón había dado señales, el médico había mandado reposo total, el puesto necesitaba cerrar por tiempo indefinido. Ella agradeció la dedicación, le apretó la mano con firmeza y se fue. Y Miguel se quedó allí, parado en la acera, mirando la cerradura oxidada de una puerta que ya no volvería a abrirse para él. En menos de 5 minutos, todo lo que había construido ese año volvió a ser cero, sin culpa, sin error, sin elección. Solo el mundo siendo cruel de la manera más silenciosa que existe. La situación de calle volvió como si nunca se hubiera ido. El albergue, las noches frías, la bolsa de plástico, el cuaderno como único compañero, todo aquello que Miguel había dejado atrás resurgió con una familiaridad amarga. Pero esta vez había una diferencia importante, tenía una habilidad. Sabía reparar zapatos, sabía tratar con clientes, sabía observar, escuchar, resolver. Entonces tomó la decisión que parecía obvia, montar su propia operación en la acera, de la forma más simple posible, con los materiales que aún tenía. Compró pegamento, hilo y aguja con lo poco que había guardado, eligió un rincón concurrido cerca del mercado y comenzó. Por 2 días, funcionó. Las personas se detenían, él reparaba, recibía unas monedas, sonreía. Era poco, pero era suyo. Era digno. Al tercer día llegó la fiscalización. 2 agentes uniformados, postura de autoridad, papeles en mano. El abordaje fue rápido y sin negociación, vendedor ambulante sin licencia, zona prohibida, material confiscado. Miguel intentó explicar, intentó negociar, intentó ser razonable. Fue entonces cuando uno de los agentes reconoció su nombre en el documento y lo dijo en voz alta, frente a todos los que pasaban: este tiene antecedentes penales. Reincidente. No era verdad, no había reincidido en nada. Pero la palabra fue lanzada al aire como una piedra, y las personas alrededor retrocedieron como si él fuera peligroso. Clientes que acababan de conversar con él desviaron la mirada. Una señora acercó su bolso. Un hombre que estaba esperando que le repararan el zapato simplemente se fue sin decir nada. Miguel fue despedido con una advertencia y sin ningún material. Se quedó en medio de la acera, solo, humillado, invisible de la manera más dolorosa, esa en que todos te ven, pero nadie te ve de verdad. Fue la primera vez, desde que salió de prisión, que la duda entró de verdad. No una duda pasajera, no esa inseguridad normal de quien está recomenzando, sino una duda pesada, densa, del tipo que se sienta en el pecho y no quiere irse. Miguel anduvo sin rumbo durante horas, con el cuaderno bajo el brazo y la cabeza llena de preguntas sin buena respuesta. Quizás el mundo tenga razón. Quizás un expresidiario no merezca una segunda oportunidad. Nunca había pensado eso antes, había luchado contra esa idea desde el primer día. Pero esa tarde, después de la humillación pública, después de ver a las personas retroceder como si fuera una amenaza,
la frase entró por primera vez como posibilidad real. Y eso, quizás, era la parte más peligrosa de toda la historia, no la prisión, no la calle, no el rechazo, sino el momento en que un hombre empieza a creer en la etiqueta que el mundo le puso. La noche cayó y Miguel fue a parar en un banco de plaza, el mismo tipo de banco de plaza que cualquier persona pasa sin mirar. Abrió el cuaderno, hojeó las páginas llenas de observaciones, frases, ideas que había acumulado ese año con don Armando. Leyó todo con una atención diferente, ya no con orgullo, sino con la pregunta silenciosa de si todo eso tenía algún valor real o era solo la fantasía de un hombre que el sistema ya había decidido descartar. El cuaderno estaba allí, intacto, lleno de vida. Pero Miguel estaba vacío de la manera que solo la humillación pública puede vaciar a una persona. Cerró el cuaderno, miró el cielo oscuro de la ciudad y estuvo en silencio por un largo tiempo. Aún no sabía que, a la mañana siguiente, algo inesperado sucedería, algo que no venía del sistema, no venía de una institución, no venía de ningún programa de reinserción social. Venía de alguien que conocía ese suelo mejor que nadie. A veces, el giro de una vida no llega con fanfarria. No llega con una oferta de trabajo, no llega con dinero, no llega con un contacto poderoso. Llega con una persona simple, con una vianda en la mano y una frase en el bolsillo, de esas frases que cuestan poco decir, pero cambian todo cuando llegan en el momento justo, a la persona justa. En el instante en que más necesitaba escucharlas. Apareció sin avisar, como las personas más importantes de la vida suelen aparecer, sin ceremonia, sin presentación formal, sin ninguna señal de que ese encuentro lo cambiaría todo. Doña Carmen tendría unos 50 años, cabellos grises recogidos de cualquier manera, un delantal gastado y una vianda de aluminio en la mano que olía a frijoles con arroz y algo que Miguel no conseguía identificar, pero que le recordaba vagamente a la comida de casa. Se sentó en el mismo banco de plaza sin pedir permiso, abrió la vianda. La partió a la mitad con una cuchara y empujó la mitad en dirección a él con una naturalidad tan desarmante que Miguel aceptó antes de procesar siquiera lo que estaba pasando. No había lástima en ese gesto. Había reconocimiento, ese reconocimiento silencioso que solo quien ya estuvo en el mismo suelo puede ofrecer sin humillar. Comieron en silencio por un tiempo. Doña Carmen no hizo preguntas, no ofreció discurso, no intentó arreglar nada con palabras antes de entender el tamaño del daño. Fue Miguel quien habló primero, poco a poco, con esa cautela de quien no sabe si el otro va a juzgar o escuchar. Contó sobre don Armando, sobre el puesto, sobre la fiscalización, sobre la humillación pública, sobre la duda que había entrado en él la noche anterior. Doña Carmen escuchó todo sin interrumpir, sin hacer esa cara de lástima que la mayoría de las personas hace cuando escucha una historia de sufrimiento. Cuando él terminó, ella se quedó un instante más en silencio, no el silencio de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien elige bien antes de hablar. Y entonces dijo, con una calma que cortó el aire, el secreto no está en esconder lo que fuiste, sino en mostrar quién decidiste ser. Miguel no respondió. Se quedó mirándola como si la frase necesitara tiempo para posarse. Doña Carmen tenía su propia historia, y no la ocultaba. Había cumplido condena años atrás, salido sin nada, enfrentado el mismo muro de rechazo que Miguel conocía bien. Pero en vez de intentar borrar el pasado, había hecho lo opuesto, usó la historia como argumento. Empezó vendiendo viandas en el barrio donde vivía, siendo completamente transparente sobre quién era, de dónde venía, qué había aprendido. Y las personas, sorprendentemente, confiaron. No porque su pasado fuera bonito, sino porque la valentía de no ocultarlo era lo suficientemente rara para parecer honesta. Miró a Miguel y dio el segundo consejo con la misma sencillez directa del primero: no pidas oportunidad. Crea utilidad. 5 palabras. Miguel las repitió en voz baja, como si estuviera probando el peso de cada una. Crear utilidad. No esperar que el mundo abriera espacio, abrir el propio espacio siendo demasiado necesario para ser ignorado. Algo se reorganizó dentro de Miguel en ese momento, no de forma explosiva, no con lágrimas ni revelación dramática, sino con esa sensación quieta de cuando una pieza que estaba fuera de lugar finalmente encuentra dónde encajar. Abrió el cuaderno,
todavía con la cuchara en la mano, y escribió una frase que sintetizaba todo lo que doña Carmen había dicho y todo lo que él había vivido hasta entonces: la reputación no se borra, se sobreescribe con acción. No era una frase de autoayuda vacía. Era una conclusión construida con sangre, con acera, con rechazo, con un año entero de observación en un puesto de zapatos y con una tarde de humillación pública que podría haber sido el fin. Pero se estaba convirtiendo en el punto de inflexión. La reputación que el sistema había construido sobre él no desaparecería de la noche a la mañana. Pero podía cubrirse, capa por capa, con acciones concretas que hablaran más fuerte que cualquier antecedente penal. Doña Carmen se levantó del banco, recogió la vianda vacía y ajustó el delantal con ese aire práctico de quien tiene más clientes que atender y no tiene tiempo para el drama. Antes de irse, se volvió hacia Miguel y dijo una última cosa, casi de pasada, como quien recuerda un detalle: el mundo no cambia de opinión sobre ti cuando lo pides. Cambia cuando ya no puede ignorar lo que haces. Y se fue, mezclándose con el movimiento de la plaza como si nunca hubiera estado allí. Miguel se quedó mirando el espacio vacío a su lado en el banco, con el cuaderno abierto en el regazo y esas frases recién escritas todavía con la tinta fresca. La vianda había terminado, pero había algo dentro de él que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno. Esa noche, acostado en el albergue que esta vez tenía una cama disponible, Miguel no pensó en los problemas, pensó en el plan. No en un plan grandioso, no en sueños lejanos, sino en un próximo paso concreto, posible, que empezaba al día siguiente con lo que ya tenía. Doña Carmen había plantado algo que iba mucho más allá del consejo, le había devuelto la creencia de que la segunda oportunidad no era un regalo que el mundo daba, sino una construcción que el hombre levantaba con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, día a día, en público, sin pedir permiso. Y fue con ese pensamiento que cerró el cuaderno, miró el techo del albergue y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin el peso de la duda en el pecho. Mañana sería diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado la forma de enfrentar el mundo. Miguel despertó antes del sol con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo, no la claridad de quien tiene todo resuelto, sino la claridad de quien finalmente sabe cuál es el próximo paso. Miró el cuaderno, releyó las frases de doña Carmen, y tomó una decisión que parecía pequeña por fuera, pero por dentro exigía un tipo de valentía que pocos entienden. Vendió la única pertenencia de valor que tenía, un reloj viejo que había guardado desde antes de la prisión, y usó el dinero para comprar materiales básicos de limpieza: balde, esponja, detergente, trapo de microfibra, un cepillo. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Y Miguel había aprendido, de la forma más dura posible, que empezar con lo que se tiene siempre es mejor que esperar tener suficiente para empezar. La estrategia era diferente a todo lo que había intentado antes y diferente a todo lo que cualquier persona esperaría de alguien en su situación. En vez de llegar a los comercios pidiendo trabajo, Miguel llegaba pidiendo solo un minuto de atención. Decía que era prestador de servicios de limpieza, que estaba formando su clientela en el barrio y que quería limpiar la fachada del establecimiento gratis, sin cobrar nada, solo para mostrar el trabajo. La mayoría se extrañaba, algunos rechazaban, pero los que aceptaban quedaban sorprendidos con el resultado: vidrieras brillando, acera lavada, letrero limpio. Todo con un profesionalismo silencioso que nadie esperaba de un hombre que había llegado con un balde de plástico y una esponja. No estaba pidiendo oportunidad. Estaba creando utilidad, exactamente como doña Carmen había enseñado. Y funcionaba. Pero el mundo no deja crecer a nadie sin antes ponerlo a prueba. En una tarde en que Miguel estaba terminando de limpiar la fachada de una tienda de telas, el dueño del establecimiento de al lado salió a la acera y, en voz alta, para quien quisiera escuchar, anunció que había consultado a los vecinos sobre ese muchacho nuevo que andaba ofreciendo servicios en la calle, y que había descubierto que tenía antecedentes penales. La escena se repitió, las personas mirando, el retroceso instintivo, el silencio incómodo, esa atmósfera pesada de juicio colectivo que Miguel ya conocía demasiado bien. Paró lo que estaba haciendo, respiró hondo y se quedó quieto un momento. Podía irse,
podía defenderse a gritos, podía dejar que la rabia hablara. Pero había algo que doña Carmen había dicho que resonó en ese instante: el mundo no cambia de opinión sobre ti cuando lo pides. Cambia cuando ya no puede ignorar lo que haces. Lo que Miguel hizo a continuación fue simple, pero tuvo un efecto que él mismo no había previsto. Fue hasta la bolsa, sacó el cuaderno, arrancó una hoja y escribió a mano, con letra firme y cuidadosa, su nombre completo, su número de contacto y una única frase debajo: mi pasado no limpia tu fachada, mi trabajo sí. Dobló el papel, se lo entregó al dueño de la tienda que acababa de limpiar y dijo, mirándolo a los ojos: si le gusta el servicio, recomiéndeme. Si no le gusta, no es necesario. Dio la vuelta y se fue con el balde en la mano. No había dramatismo, no había discurso, había solo un hombre que había decidido que su respuesta al prejuicio sería el propio trabajo. Y ese papel escrito a mano empezó a circular. Primero entre los comerciantes de la calle, luego por todo el barrio. Las referencias llegaron despacio, de la manera en que las cosas buenas suelen llegar, sin anuncio, sin fiesta, pero con una consistencia que fue creciendo. Un comerciante recomendó al vecino, el vecino recomendó a un amigo, el amigo tenía una empresa pequeña que necesitaba servicios generales. Los contratos eran modestos, pero eran reales, pagados y, más importante, conquistados sin que Miguel tuviera que esconder nada de quién era. Al contrario, la historia iba junto al servicio, no como excusa, sino como contexto. Las personas contrataban sabiéndolo. Y esa transparencia, que parecía un riesgo enorme, se estaba convirtiendo en su mayor diferencial. En un mercado lleno de gente que prometía y entregaba a medias, un hombre que decía la verdad sobre sí mismo y entregaba más de lo prometido era una rareza que las personas aprendían a valorar. Los días fueron pasando y Miguel fue notando algo que el cuaderno empezó a registrar con frecuencia creciente: el respeto no le había sido dado, había sido construido, ladrillo por ladrillo, fachada por fachada. Papel escrito a mano por papel escrito a mano. No era el respeto fácil de quien nunca tuvo que demostrar nada. Era el respeto conquistado de quien enfrentó el juicio en público y respondió con trabajo en vez de palabras. Y había algo en esa trayectoria que iba más allá de la superación personal, había una lección que Miguel aún no sabía que algún día contaría a cientos de personas. Pero antes de eso, antes del escenario y el micrófono, había una calle donde una hermana reconocería un rostro que había intentado no olvidar. Y un abrazo que cargaría años de silencio y nostalgia reprimida esperando para por fin ser dicho. Era una mañana común de trabajo. Miguel estaba arrodillado en la acera, cepillando la fachada de una panadería en el barrio donde había crecido, cuando escuchó una voz detrás de él que detuvo el tiempo. No era un grito, no era un llamado, era simplemente su nombre, dicho con esa entonación específica que solo una persona en el mundo usaba de esa manera. Se levantó despacio, giró el cuerpo con la cautela de quien no quiere decepcionarse si oyó mal, y allí estaba ella. La hermana. Más vieja de lo que recordaba, con el cabello diferente y la mirada cargada de ese peso específico de quien pasó años guardando cosas que no sabía cómo decir. Los dos se quedaron parados a menos de 3 metros uno del otro, con el balde de agua entre ellos como si fuera una frontera invisible que ninguno de los dos sabía bien cómo cruzar. El abrazo llegó, pero no fue de esos abrazos de película, instantáneo, cálido, con música de fondo. Fue un abrazo tenso, de brazos que fueron acercándose con excitación, como si el cuerpo necesitara confirmar que era seguro antes de entregarse del todo. Cargaba dentro de él años de distancia, de silencio no elegido, de preguntas que ninguno de los dos había podido hacer por carta o por mensaje, porque algunas cosas son demasiado grandes para caber en un papel. Miguel sintió a la hermana temblar levemente, o quizás era él. Se quedaron así por algunos segundos que parecieron durar mucho más, en medio de la acera, con la ciudad pasando alrededor completamente indiferente a ese momento que, para ellos dos, era enorme. Cuando se separaron, ninguno de los dos habló de inmediato. Se miraron como quien relee una historia que conoce bien, pero que estuvo demasiado tiempo en el estante. Ella fue la primera en romper el silencio, con esa voz un poco entrecortada de quien intenta parecer más tranquila de lo que está. Dijo que había pasado por esa calle por casualidad, que no sabía que él trabajaba en ese barrio, que había dudado si llamarlo o seguir caminando.
Miguel escuchó eso y sintió algo apretarse en el pecho, no de rencor, sino de reconocimiento. Porque él también había pasado por esa misma duda incontables veces respecto a la familia, llegar o no llegar, llamar o no llamar, arriesgarse al rechazo o preservar la distancia segura. La hermana entonces dijo algo que él no esperaba, con una sencillez que hacía la frase aún más pesada: mamá nunca tiró tus cosas. Se quedó esperando. Miguel abrió la boca para responder y no salió nada. La cerró de nuevo. Miró el suelo por un segundo, luego a ella, con los ojos húmedos que no intentó ocultar. Había algo profundamente poderoso en esa información, no las cosas en sí, que probablemente eran objetos simples, sin valor de mercado. Era el gesto. La madre que podría haber borrado cualquier rastro de ese hijo que el sistema había marcado, que podría haber guardado el dolor envuelto en distancia y silencio, había elegido lo opuesto. Había mantenido todo en su lugar, como quien preserva un espacio para algo que cree que va a volver. Miguel escribió esa noche, en el cuaderno que había viajado con él desde la prisión hasta esa acera: el amor es el único vínculo que la prisión no puede confiscar. No era una frase bonita para publicar en redes sociales. Era una conclusión vivida, extraída de un abrazo tenso en una acera y de cosas guardadas en una habitación por una madre que decidió no rendirse incluso cuando tenía todo el derecho de hacerlo. Los dos estuvieron conversando por casi una hora, allí mismo en la acera, con Miguel todavía con el cepillo en la mano y la hermana con el bolso en el hombro. Los dos olvidando completamente la prisa que tenían antes de encontrarse. Había mucho que decir y al mismo tiempo una dificultad extraña de saber por dónde empezar. 4 años son muchos capítulos para resumir en una conversación de acera. Pero lo que quedó no fue lo que se dijo, fue lo que se sintió, que el hilo no había sido cortado, solo enrollado, guardado con cuidado por quien amaba demasiado para dejarlo perderse. La hermana se fue con la promesa de un encuentro pronto, y Miguel se quedó mirándola doblar la esquina con esa extraña mezcla de alegría y melancolía que solo los reencuentros después de mucho tiempo logran provocar. Volvió al trabajo con el corazón más lleno de lo que había estado en años. Pero el reencuentro con la hermana era solo la primera capa de algo más grande que estaba a punto de revelarse. Porque en esa misma conversación, ella había mencionado algo de pasada, algo que dijo que prefería entregar en persona, que no era el tipo de cosa para decir en la calle entre una frase y otra. Una carta. Escrita por alguien que ya no estaba en el mundo para ver en qué se había convertido Miguel. Pero que había dejado palabras que lo esperaban con la misma paciencia silenciosa de las cosas guardadas en una habitación que la madre nunca tenía el valor de vaciar. El encuentro sucedió 3 días después, en una tarde de domingo, en casa de la madre. Miguel llegó con esa mezcla de anticipación y miedo que solo los reencuentros después de mucho tiempo logran provocar. El corazón acelerado de quien quiere mucho estar allí y al mismo tiempo no sabe bien qué va a encontrar al otro lado de la puerta. La madre abrió antes de que él siquiera llamara, como si estuviera esperando del lado de adentro, y el abrazo que vino fue diferente al abrazo de la hermana, no tenía hesitación, no tenía frontera invisible. Era el abrazo de una mujer que había guardado a ese hijo en el corazón durante 4 años y no estaba dispuesta a desperdiciar ni un segundo más de distancia. Miguel enterró el rostro en su hombro y se quedó allí por un tiempo que ninguno de los dos quiso medir. Su habitación estaba intacta, exactamente como la hermana había dicho, las cosas en su lugar, el póster en la pared, el estante con los libros viejos. Como un museo particular del niño que había salido y del hombre que había vuelto. La hermana entregó el sobre después del almuerzo, con el cuidado de quien sostiene algo frágil. Era un sobre simple, amarillento por el tiempo, con el nombre de Miguel escrito a mano al frente, letra del padre, inconfundible. Esa caligrafía un poco torcida de hombre que aprendió a escribir tarde y nunca tuvo paciencia para que la letra quedara bonita. El padre había muerto mientras Miguel aún estaba preso, una noticia que había llegado por una nota escueta de la administración del penal, sin ceremonia, sin posibilidad de despedida. Sin nada que se pareciera al cierre que una pérdida así merecía. Miguel había cargado ese peso en silencio durante todo el tiempo que siguió, sin espacio para procesarlo, sin nadie con quien compartirlo. Y ahora tenía en las manos una carta que el padre había escrito sabiendo que quizás ya no estaría vivo para entregarla personalmente.
Abrió el sobre con una lentitud que no era hesitación, era respeto. La carta no era larga, el padre nunca fue hombre de muchas palabras escritas, pero cada línea cargaba el peso específico de quien eligió cada palabra sabiendo que sería la última oportunidad de decirla. Miguel leyó en silencio, con la madre y la hermana al otro lado de la mesa fingiendo mirar hacia otros lugares para darle el espacio que necesitaba. El mensaje central estaba en un párrafo del medio de la carta, escrito con una firmeza que Miguel podía escuchar en la voz del padre incluso décadas después: no es el error lo que define a un hombre. Es lo que hace después de él. Así de simple. Sin filosofía elaborada, sin cita de libro, sin discurso motivacional. Era la sabiduría directa de un hombre sencillo que había vivido lo suficiente para saber que juzgar es fácil y recomenzar es difícil, y que había elegido, incluso en la distancia y el dolor, apostar por su hijo. Miguel releyó la frase 3 veces. Luego dobló la carta con el mismo cuidado con que la había abierto y se quedó en silencio por un largo momento. Había algo que se reorganizaba dentro de él de una manera sin nombre fácil, no era alivio, no era tristeza, no era alegría. Era algo más complejo, esa sensación de cuando una herida que uno ni sabía que tenía abierta finalmente empieza a cicatrizar. Entendió en ese momento que había pasado años cargando culpa donde debería haber cargado propósito. Había usado el error como argumento contra sí mismo, había dejado que el peso del pasado ocupara el espacio que debería ser del futuro. Y el padre, que ya no estaba allí para verlo, había encontrado la manera de decir exactamente lo que necesitaba ser dicho, con una carta amarillenta. Una caligrafía torcida y una frase que cabía en una línea pero resolvía años. Esa noche, de vuelta en la habitación que había sido preservada como promesa de retorno, Miguel abrió el cuaderno por última vez antes de dormir y escribió la frase que se convertiría en el centro de todo lo que construiría a partir de entonces: el verdadero nuevo comienzo no empieza cuando se quitan las esposas. Empieza cuando dejas de esposarte por dentro. Era la síntesis de todo lo que había vivido: la prisión, la acera, don Armando, doña Carmen, la humillación pública, el papel escrito a mano, el abrazo de la madre, la carta del padre. Cada pedazo de esa trayectoria había sido una esposa diferente que había cargado sin darse cuenta, y ahora, finalmente, estaba soltando una por una. No porque el mundo hubiera cambiado de opinión sobre él, sino porque él había cambiado de opinión sobre sí mismo. Y esa, de todas las vueltas que había experimentado hasta entonces, era con diferencia la más poderosa. La habitación estaba silenciosa, la casa dormida, y Miguel se quedó mirando el techo con el cuaderno cerrado sobre el pecho. Había llegado a esa casa con una bolsa de plástico y antecedentes sucios, y se iba, a la mañana siguiente, con algo que ningún sistema podría confiscar: la claridad de quien sabe exactamente qué quiere construir y por qué. El próximo capítulo ya no sería sobre sobrevivir. Sería sobre crecer. Y crecer, había aprendido de la manera más costosa posible, no significa escalar solo, significa jalar a otros para subir juntos. Lo que vendría a continuación no era solo la historia de un hombre reconstruyendo su propia vida. Era la historia de un hombre decidiendo que su reconstrucción sería lo suficientemente grande para caber más gente dentro. La idea nació en una conversación simple, de esas que suceden sin que nadie se dé cuenta de que están cambiando el rumbo de todo. Miguel había sido contratado por un pequeño empresario del barrio llamado Roberto, dueño de un conjunto de oficinas comerciales que necesitaba servicios generales regulares: limpieza, mantenimiento básico, pequeñas reparaciones. Roberto era directo, práctico, del tipo que evalúa por el resultado y no por los antecedentes. Cuando Miguel apareció por tercera vez con el servicio impecable y sin una queja de los inquilinos, Roberto lo llamó a conversar en una tarde de viernes e hizo una propuesta: estaría dispuesto a cerrar un contrato mensual fijo, con alcance mayor, si Miguel pudiera garantizar un equipo pequeño para dar cuenta de la demanda. Miguel dijo que sí antes de saber siquiera cómo lo iba a resolver. Cerró el cuaderno, le dio la mano a Roberto y salió a la acera a pensar. Tenía el contrato. Ahora necesitaba el equipo. La decisión de a quién contratar no fue difícil, fue, en realidad, la decisión más natural que Miguel había tomado en toda esa trayectoria.
Sabía exactamente dónde encontrar personas con disposición para trabajar, con ganas de demostrarle algo al mundo y con enorme dificultad para encontrar quien les diera una oportunidad, en los albergues, en las filas de asistencia social, en los rincones de acera donde hombres y mujeres con antecedentes penales esperaban una puerta que raramente se abría. Miguel fue a esos lugares con una propuesta simple y honesta, sin prometer lo que no podía entregar, sin grandes discursos, solo con la realidad: hay trabajo, hay pago justo, hay reglas claras. Si apareces y lo haces bien, el contrato continúa. Si no apareces, no continúa. Así de simple. 3 personas aceptaron la primera semana. Después vinieron más. El equipo fue creciendo con la misma lógica del papel escrito a mano, despacio, con consistencia, sin glamour. Lo que sucedió a continuación sorprendió hasta al propio Miguel. El estigma que había sido el mayor obstáculo de su vida comenzó a transformarse en el mayor diferencial de su negocio. Cuando Roberto comentó con otros empresarios que el equipo de Miguel estaba formado mayoritariamente por exconvictos y que el servicio era de los mejores que había contratado, la reacción no fue de retroceso. Fue de curiosidad. Algunos contrataron por escepticismo, queriendo ver si era verdad. Otros contrataron por identificación con la causa. Otros simplemente porque necesitaban un buen servicio y el boca a boca había llegado hasta ellos. Miguel nunca ocultó la historia, al contrario, empezó a contarla como parte de la presentación de la empresa. Somos un equipo de personas que el mercado descartó y que demostramos cada día que el mercado estaba equivocado. Esa frase, dicha con sencillez y sin resentimiento, tenía un poder de conexión que ningún eslogan de marketing podría comprar. La empresa creció con una velocidad que Miguel no había planeado, y eso trajo desafíos que tampoco había planeado. Gestionar personas con historias difíciles exigía un tipo de liderazgo que no estaba en ningún manual. Había días en que alguien faltaba por motivos que él entendía mejor que cualquier área de recursos humanos corporativa. Había momentos de recaída, de crisis personal, de miedo paralizante que llegaba sin avisar. Miguel manejaba todo eso con la misma filosofía que había aprendido en la acera, no con condescendencia, no con lástima, sino con exigencia clara y respeto genuino. Exigía porque creía que exigir era una forma de respeto. Trataba a cada miembro del equipo como alguien capaz, no como alguien que necesitaba un favor. Y esa distinción, sutil pero poderosa, hacía toda la diferencia en el orgullo con que cada uno entregaba el trabajo. Los meses fueron pasando y la empresa fue ocupando un espacio cada vez más real en el barrio, no solo como prestadora de servicios, sino como símbolo de algo mayor. Jóvenes que acababan de salir del sistema buscaban a Miguel antes de ir a la asistencia social. Madres llamaban pidiendo una oportunidad para su hijo. Exconvictos de otras ciudades mandaban mensajes preguntando si había vacante. Miguel no podía absorber a todos, pero creó una lista, un proceso, un criterio justo. Y el cuaderno, que había comenzado lleno de frases amargas en una celda, estaba ahora lleno de nombres, contratos, anotaciones de gestión y planes de expansión. Era el mismo cuaderno. Era un hombre completamente diferente escribiendo en él. Había algo que Miguel había aprendido en ese ascenso que ningún libro de emprendimiento había enseñado, y que él mismo solo pudo nombrar mucho tiempo después. El secreto no estaba en el servicio, no estaba en el precio, no estaba en la estrategia de marketing del papel escrito a mano. Estaba en la coherencia entre lo que decía ser y lo que hacía cada día. En un mundo donde las personas están hartas de promesas y con hambre de realidad, un hombre que vive en público lo que predica en privado se vuelve inevitable. Y Miguel se había vuelto inevitable, no porque hubiera borrado el pasado, sino porque había construido un presente tan sólido que el pasado había perdido el poder de definirlo. El escenario se estaba montando, aunque él aún no sabía que algún día subiría a él para contar todo esto en voz alta. La invitación llegó por intermedio de Roberto, quien había recomendado a Miguel para hablar en un evento dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad. De esos eventos organizados por ONGs y municipios que llenan gimnasios con adolescentes que fueron traídos a veces por la escuela, a veces por la familia, a veces por la asistencia social. Pero que en el fondo aún no saben bien por qué están allí. Miguel miró la invitación por un largo tiempo antes de responder.
No había miedo de hablar en público, había algo más profundo, esa excitación específica de quien pasó años intentando no ser visto y de repente es invitado a subir a un escenario y ser visto por cientos de personas a la vez. Durmió con la duda, se despertó con ella, tomó el café con ella. Y entonces abrió el cuaderno, releyó las frases que había escrito desde la noche en la acera hasta los últimos contratos de la empresa, y entendió que decir no sería desperdiciar todo lo que había aprendido. Dijo que sí. Y empezó a escribir lo que diría. El día del evento llegó con esa atmósfera específica de gimnasio lleno, ruido de sillas arrastrándose, grupos de adolescentes conversando entre sí, algunos con el celular en la mano. Otros con esa expresión aburrida de quien fue obligado a estar allí y aún no ha decidido si le dará una oportunidad a lo que va a pasar. Miguel se quedó entre bastidores observando todo aquello con los ojos que había entrenado en el puesto de don Armando, leyendo el ambiente, sintiendo el ánimo del público, calibrando lo que necesitaría hacer para cruzar esa distancia entre el escenario y las sillas. Cuando fue llamado y subió los escalones, no había traje, no había presentación pomposa, no había PowerPoint con gráficos de superación. Había un hombre con una camisa sencilla, un cuaderno viejo bajo el brazo y una historia que empezaba con una bolsa de plástico y una acera fría en 1998. Empezó por el final, no por la prisión, no por la humillación, no por la segunda caída. Empezó por la empresa, por los contratos, por el equipo. Dejó al público curioso sobre cómo se había construido eso antes de revelar de dónde había partido. Y cuando reveló, cuando dijo, sin drama y sin ceremonia, que había salido de prisión con 28 años, dormido en la acera y sido humillado en público más veces de las que podía contar. El gimnasio quedó en un silencio que tenía textura. No era el silencio de la lástima. Era el silencio del reconocimiento. Había allí adolescentes que tenían un familiar preso, que tenían un vecino con antecedentes, que ellos mismos ya habían sido tratados como descartables por el sistema. Y estaban escuchando a un hombre que había vivido todo eso y estaba de pie en un escenario, sin pedir disculpas por nada, pero tampoco fingiendo que había sido fácil. El discurso no siguió un guión fijo, Miguel habló con el cuaderno en la mano, pero rara vez lo miró. Las palabras salían con esa naturalidad de quien no recita, sino que recuerda. Contó sobre don Armando y lo que había aprendido sobre ver el dolor de las personas. Contó sobre doña Carmen y la frase que lo había cambiado todo. Contó sobre el papel escrito a mano, sobre la carta del padre, sobre el abrazo tenso de la hermana en la acera. Y entonces llegó al punto central, ese que había ensayado menos porque sabía que necesitaba salir de la manera más honesta posible. La reputación no es lo que te pasó. Es lo que haces cada día después. La frase atravesó el gimnasio en silencio y se posó de formas distintas en cada persona que estaba allí. Algunos anotaron, algunos cerraron los ojos por un segundo. Algunos miraron al lado como si quisieran ver si el otro también había sentido lo que ellos sintieron. Antes de terminar, Miguel habló sobre el legado que había intentado construir, no con palabras grandiosas, sino con prácticas concretas que cualquier persona podía aplicar independientemente de donde estaba. Trabajar antes de pedir. Aparecer antes de ser llamado. Servir antes de ganar. No como estrategia de marketing, no como filosofía de escenario, sino como modo de vida que había probado en el lugar más difícil posible y que había funcionado cuando nada más funcionaba. Dijo que no había fórmula mágica, no había atajo, no había aplicación que resolviera el problema de la reputación destruida o la autoestima por el piso. Solo había el día siguiente, y lo que cada uno decidía hacer con él. Y había el valor específico de trabajar en público mientras el mundo aún dudaba, porque es exactamente en ese intervalo, entre la duda del mundo y la certeza propia, donde el carácter de una persona se revela de verdad. Cuando Miguel terminó y bajó del escenario, el aplauso no fue ese aplauso educado de evento corporativo. Fue el tipo de aplauso que comienza despacio, de un rincón, y va creciendo porque las personas aplauden no por protocolo, sino porque algo dentro de ellas fue tocado de verdad. Volvió a los bastidores con el cuaderno bajo el brazo y se quedó allí, apoyado en la pared, escuchando ese sonido con los ojos cerrados por un momento.
Pensó en la acera de 1998, en la bolsa de plástico, en el albergue lleno, en don Armando, en doña Carmen, en la carta del padre, en el abrazo de la madre. En los nombres escritos en el cuaderno que algún día fueron solo frases amargas y ahora eran contratos e historias de personas que habían encontrado en él la misma oportunidad que alguien había encontrado en ellos. El hombre que había salido con una bolsa de plástico había descubierto que su mayor riqueza siempre estuvo en lo que estaba dispuesto a construir, no en lo que intentaron destruir. Y eso, finalmente, estaba completo. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice mucho sobre quién eres, porque la mayoría de las personas consume contenido superficial, de ese que entra por un oído y sale por el otro sin dejar nada. Pero tú te quedaste. Escuchaste la historia de un hombre que salió de prisión con una bolsa de plástico, durmió en la acera, fue humillado en público, lo perdió todo 2 veces y aún así decidió, día tras día, construir algo más grande que todo lo que intentaron destruir en él. Y ahora viene la pregunta que necesitas responder, no para mí, no para los comentarios, sino para ti mismo, con la honestidad que solo uno tiene cuando está solo. ¿Cuál es tu bolsa de plástico? ¿Cuál es el peso que cargas llamándolo pasado, error, marca permanente, que en realidad es solo el punto de partida de una historia que todavía no has tenido el valor de empezar a escribir? Miguel no esperó que el mundo cambiara de opinión sobre él. No esperó que el sistema abriera una puerta, no esperó que alguien llegara con una oportunidad envuelta con un lazo rojo encima. Agarró un balde, una esponja y fue a limpiar la fachada del vecino gratis, no por humildad excesiva, sino porque entendió que crear utilidad es más poderoso que pedir oportunidad. Y esa es la lección más práctica y más difícil al mismo tiempo. El nuevo comienzo no empieza cuando las condiciones mejoran. Empieza cuando decides actuar con lo que tienes, donde estás, ahora. No mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando el mercado mejore, no cuando las personas dejen de juzgarte. Ahora. Con lo que tienes. ¿Cómo estás? Porque mientras esperas la condición perfecta, alguien con la mitad de tus condiciones está construyendo el doble de tus resultados. Piensa conmigo por un segundo, ¿cuántas veces usaste el pasado como excusa para no intentarlo? ¿Cuántas veces te esposaste por dentro antes de que cualquier sistema externo tuviera la oportunidad de hacerlo? ¿Cuántas historias de nuevo comienzo has escuchado, sentiste ese calor en el pecho, quedaste inspirado por un par de días y luego volviste exactamente a la misma rutina de antes? La diferencia entre las personas que transforman la inspiración en resultado y las que se quedan solo en la inspiración es una única cosa, acción. Pequeña, imperfecta, incómoda, hecha con miedo de todas formas. Como el papel escrito a mano que Miguel entregó después de ser humillado. Como el balde comprado con el dinero del último reloj. Como el sí dado a una invitación de escenario cuando todo dentro de él quería decir que no. El valor no aparece antes de la acción, aparece durante. Entonces aquí va el desafío real, ese que separa a quien va a seguir igual de quien va a cambiar algo de verdad. Elige una cosa, solo una, que llevas tiempo postergando por miedo al juicio, por vergüenza del pasado. Por inseguridad sobre lo que van a pensar. Solo una cosa. Y hazla esta semana. No tiene que ser grande, no tiene que ser perfecta, no necesita público. Necesita ser real. Necesita ser tuya. Necesita tener esa calidad específica de las cosas que uno hace cuando decide dejar de esposarse por dentro y empieza a construir con sus propias manos. Y cuando lo hagas, vuelve aquí y comenta. Cuenta qué fue, cuenta cómo te sentiste, cuenta qué pasó. Porque esta sección de comentarios puede ser el inicio de una conversación que cambie algo de verdad en tu vida. Comenta aquí abajo qué parte de la historia de Miguel más te tocó, fue la noche en la acera, fue el papel escrito a mano, fue la carta del padre, fue el discurso final. Cuéntame. Y aprovecha también para responder, ¿cuál es tu mayor obstáculo hoy para recomenzar algo que sabes que necesitas recomenzar? Quiero leer cada respuesta. Y si llegaste hasta aquí y aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana hay una historia nueva, un conocimiento nuevo. Una perspectiva nueva que no encontrarás en contenido superficial. Este canal existe para quien quiere más que la superficie,
existe para quien quiere profundidad, verdad y ese tipo de contenido que se queda en la cabeza y cambia algo por dentro. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no pares. Construye.